ante todo, muchísimas gracias por la presentación y a todos los organizadores y los patrocinadores por facilitar este evento. Y quisiera dar las gracias especialmente a varias personas que, bueno, han hecho que esté posible aquí. Adriana Sonino, María José de Tezanos y Ignacio Ferreiro, a los cuales le agradezco pues, que me hayan tenido en cuenta para el día de hoy. Tengo 40 minutos para resumir el estado del arte BIM en España, algo de lo que llevamos hablando 12 años, con lo cual imaginaros el reto que tengo por delante. He dividido la presentación en varias partes y, bueno, adelante con ella. Entonces, lo primero de todo, básicamente destacar mínimamente que además de las actividades que han mencionado los compañeros, trabajo firmemente con las diferentes entidades y asociaciones que están desarrollando e impulsando BIM en España y destacar especialmente la Comisión BIM Euskadi. Trabajo en el grupo de sensibilización y con el que estamos trabajando muy intensamente y ya tenemos resultados bastante importantes para este año y con una planificación también muy interesante para el año siguiente, y veremos algunas cuestiones en esta presentación, ¿no? Bueno, ya he comentado lo del libro. Sí que me gustaría destacar el blog que, digamos, dio origen un poco a todo lo que he trabajado en los últimos años y que lo sigo alimentando, y sobre todo con esa responsabilidad de querer llevar hacia el sector cosas que nos han ocurrido, elementos que son importantes, cosas que nos han hecho perder el tiempo, y nosotros tratamos de, con píldoras, con acciones, con recomendaciones, con recopilaciones, llevarlo en los diferentes foros en los que trabajamos para que si esto a alguien le ayuda a ahorrar horas, pues que lo tenga a disposición, ¿no? Y en este caso toda la presencia en redes sociales, canales, YouTube, etcétera, además del blog, tienen ese fin, ¿no? Ayudar al sector a ahorrar horas en el trabajo que tenemos en el día a día, ¿no? Otra pata importante en este sentido es el canal de divulgación BIM Channel y el podcast Share Coordinates, que es el podcast colaborativo, digamos, con más penetración en el mercado a nivel, pues eso, de diferentes continentes, y que llevamos ya más de 2 años divulgando en este sentido. Os invito a todos a que lo escuchéis. Es en habla española. Empezando ya por el primer punto más importante de las tendencias. Para conocer las tendencias necesitamos conocer el estado actual del cual partimos, ¿no? Nosotros para eso lo que hemos hecho ha sido intentar recopilar en una base de datos, en una macro base de datos, que está totalmente relacionada las diferentes perspectivas, las diferentes caras del prisma complejo que tenemos encima, ¿no? Estamos hablando que necesitamos conocer licitaciones públicas mediante observatorios, estudios de macroadopción, normativa vigente, diferentes niveles de madurez o itinerarios que se están produciendo en el sector a nivel de formación, a nivel de tecnología, los mapas de procesos o procedimientos que vienen asociados, así como el ecosistema de agentes que cada vez es más complejo. Por supuesto, el mapa de software que va evolucionando y también aporta nuevas soluciones, y todo ello relacionado con otros elementos como pueden ser canales de divulgación, canales de YouTube, diferentes tipos de fuentes que son muy importantes para llegar a todo esto, ¿no? Y con un lenguaje común que es complejo, pero que podemos apoyarnos en ellos, en estos diccionarios que nos van a ayudar a entender cómo diferenciar los diferentes aspectos entre los diferentes elementos que estamos abordando. Este ecosistema de información tiene un nivel de desarrollo aún mayor, que no es motivo de esta presentación, pero que sí que les muestro este pequeño despliegue para que entiendan hasta qué punto todos los datos necesarios que tenemos que recopilar a través para poder divulgar, hablar y desarrollar BIM, pues son bastante importantes. En España actualmente existen 2 comisiones nacionales. Una de ellas es la Comisión Nacional SBIM y una comisión interministerial que, digamos, deberían de estar ayudando. Deberían, y ahora lo vamos a entender por qué. A nivel regional sí que tenemos varias entidades que están tirando de BIM a un nivel bastante importante, y destacando especialmente la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, que es la más antigua de España y la que más horas de trabajo ha realizado, la Comisión BIM Euskadi y luego
tenemos otras entidades en las que podría destacar Fomento de Andalucía. Estas no son todas, yo no tengo el 100% de la información, sino la más destacada. Sí que es importante el nivel de inversión pública que se está produciendo en los últimos años, que ha evolucionado de una manera bastante importante, ¿no? Destacando, por ejemplo, el plan de implantación de ADIF, que es una infraestructura ferroviarias con más de 5 millones de euros en una inversión a 3 años para implementarlo en todos sus procedimientos, ¿no? O el plan de AENA de aeropuertos de 2 millones, puertos del Estado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para mí destaca fundamentalmente la acción de Building Smart y ahora vamos a entender el porqué, ¿no? Y sobre todo y especialmente porque la Comisión Nacional SBIM está inactiva desde hace año y medio prácticamente y la Comisión Interministerial está también inactiva. Si tienen algún tipo de acción, al mercado no está llegando, al sector no está llegando. ¿Vale? Es posible que estén trabajando internamente, pero eso no está llegando y por lo tanto ahora mismo quien está apoyando y traccionando el sector de una manera realmente importante es Building Smart y desde luego agradecemos enormemente estas iniciativas, ¿no? Y en mi caso, yo me encuentro en la región del País Vasco, pues tengo la suerte de que sí, la Comisión BIM Euskadi sigue activa y está trayendo trabajos muy importantes como por ejemplo el despliegue de la hoja de ruta, ¿no? Esta hoja de ruta es una compilación de todas las acciones que se llevan realizando en el País Vasco a nivel de administraciones públicas. Y tenemos ya referencias de trabajos que se iniciaron en el 2016, es decir, son más de 4 años de trabajos en administración pública que empiezan a tener, digamos, reflejo en determinados tipos de selecciones de trabajos bastante destacados, como recientemente la gestión de vivienda pública de Alokabide, perteneciente a Dirección General de Gobierno Vasco, ha sido seleccionada ya en varios premios por el trabajo que ha realizado, ¿no? Que es la digitalización de la vivienda pública de alquiler y su integración con diferentes sistemas de información. Pero bueno, como veis, son muchísimas más las acciones, ¿no? En España teníamos un dato bastante importante que era el Observatorio Nacional BIM, que nos ayuda a entender el volumen de licitaciones que se están realizando. Pero tenemos un año de desfase por esta cuestión que decíamos de la Comisión Nacional SBIM. Afortunadamente, han aparecido otros 2 observatorios importantes. Uno de ellos es el Observatorio de Licitaciones de la Building Smart y el otro es el Observatorio de Licitaciones de BIM Euskadi, ¿no? Entonces, gracias a ellos vamos a poder tener una información bastante actualizada y sobre todo en un formato. Esto está en Power BI, es accesible en la página web de Building Smart, Observatorio BIM, es el dashboard de licitaciones. Es público y es, como os podéis imaginar, con Power BI totalmente dinámico. Bien. En este sentido, también la Comisión BIM Euskadi creó un vídeo de divulgación que también ayuda a todo esto y ahí lo tenéis también disponible tanto en el blog como en el canal de YouTube, que es BIM en 5 minutos. Bien, la Building Smart, como os comentaba, tiene una capacidad de desarrollo bastante notable y todo ello lo podemos ver en este cuadro resumen. Esta información me la ha facilitado Sergio Muñoz, el secretario actual, ha sido presidente durante muchísimos años. Bueno, yo soy miembro de Building Smart, miembro fundador y trabajo activamente en diferentes tipos de grupos, ahora mismo en el de COVID, ¿no? En el formato de interoperabilidad. Pero, como veis, hay varias ramas de trabajo, estandarizaciones, aceleración, difusión y todo ello, pues ahora mismo hay una serie de grupos de trabajos que están con un ritmo realmente notable, ¿no? El análisis del nivel de adopción BIM en España, el observatorio de licitaciones, la certificación profesional Building Smart, algo de lo que realmente una apuesta de valor que va a ayudar bastante a que quien quiera certificarse con una entidad homologada a nivel internacional pueda realizarlo y es un paso importante, ¿no? Bueno, vemos otros grupos de trabajos y es una muestra de cómo Building Smart es uno de los elementos tractores más importantes actualmente en España. También, fruto de toda esta evolución, han aparecido una serie de guías de enorme calado porque ya su nivel de evolución es bastante destacado, ¿no? Una de ellas es la guía BIM de Euskal Trenbide Sarea, que es digamos, la red ferroviaria vasca, que salió a principios de año. Las guías de licitación de puertos del Estado, que para mí personalmente, después de haber analizado muchísimas guías, me parece una de las más completas que existen ahora mismo.
y la guía de contratación de requisitos BIM de los colegios de obras públicas, también de los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos. Eso, evidentemente, lo que nos da pie es un poco que el nivel de madurez en este sentido ha evolucionado bastante y ahora faltaría a un nivel nacional que todo esto se compilara en una guía más global y sobre todo que llegue a todas estas sensibilidades, ¿no? Otro punto también en el que podemos ver cómo se van consolidando el estado del arte y el nivel de madurez en algunos aspectos es el tema que existen ya no solo una, sino dos guías de desarrollos de objetos BIM. En este caso tenemos el GDO BIM y el estándar ECOP. Los dos son perfectamente válidos y cada uno tiene una perspectiva diferente de cómo organizar la información, pero desde luego esto es otra muestra de cómo están avanzando en este sentido. Complementariamente, otro tipo de guías que también muestran el nivel de madurez bastante importante en este aspecto es la guía BIM de propietarios y gestores de activos, que tiene ya un año desde que se generó, ya está en su versión 2 revisada, y la guía de usuarios BIM para patrimonio cultural. Entre las dos conforman un apoyo realmente importante para todos los gestores de activos públicos y privados. Un estudio muy importante que yo os recomiendo que miréis a todos los asistentes son los estudios de macroadopción, porque dan una perspectiva realmente interesante de cómo se está implementando BIM, analizando varios focos. En este sentido, el modelo de análisis está totalmente basado en BIM Initiative y en los trabajos del profesor Mohamed Kassem y el doctor Bilal Sukar, que son dos de los grandísimos referentes BIM a nivel mundial, ¿no? Y en este caso hay dos estudios de macroadopción, 2018 y 19, por tanto tenemos una visión bastante más interesante porque tenemos contraste y las conclusiones son algunas de las que tenemos aquí, que las he traído porque las considero muy importantes para que lo tengáis en cuenta en vuestra región, ¿no? Y es la necesidad de que la Administración General del Estado debe tener un papel activo, ¿no? Ahí se demostraba en el estudio que no lo estaba teniendo y por lo tanto es muy importante hacer foco en esto, ¿no? La importancia de que no solo estamos haciendo un proceso de transformación digital, sino que debemos de asumir que es un cambio cultural y eso implica que la formación asociada a toda esta propuesta de cambio también debe realizarse en este sentido, ¿no? La importancia de la gestión del cambio dentro de las organizaciones es uno de los aspectos más críticos en los procesos de implementación según estos estudios, ¿no? También el cliente debe de aprender a saber qué es lo que quiere, ¿no? Y por lo tanto eso es importante que quede reflejados en unas buenas guías de requisitos, ¿no? Y por lo tanto, además también tienen que estar alineadas con los estándares nacionales e intentar que no haya cientos de estándares locales, sino intentar buscar consensos a mayores, que ese es un fallo desde mi punto de vista que se está produciendo en España, que alguien debería, no hay gobernanza superior, por lo tanto, las diferentes entidades van avanzando y se generan esos diferentes estándares. Bien, por lo tanto, y otro punto crítico es la necesidad de los planes formativos de las diferentes administraciones, de los diferentes organismos de formación, para que vayan integrando dentro de los grados y todas las cadenas, formación profesional, etcétera, la formación necesaria de esta transformación digital. Y para ello tenemos matrices importantes que nos van a dar un reflejo de cómo todo esto puede organizarse. Si nosotros tenemos un punto claro de dónde está nuestro sector y dónde puede estar en el entorno de 6-12 años, vamos a poder fijar objetivos en cada una de las capas tecnológicas que tenemos asociadas dentro del sector y yo diría dentro de la sociedad, porque al final se empieza a diluir bastante entre las necesidades de cada sector independiente y lo que realmente la sociedad necesita. En este punto es importante dar un salto cualitativo en lo que realmente todo esto puede llegar a dar. Esta es una información que salió en un seminario, ¿no?, por Fernando Morales de una empresa, BIM6D, que ponía esta diapositiva en el que normalmente nosotros nos fijábamos dentro del sector de la construcción en el famoso BIM Bam Boom, ¿no?, llegando a la operación y mantenimiento con un 80% de posibilidades de gestionar dinero o ahorros a futuro, ¿no? Y lo que se está hablando es que si todo esto se lleva a integrar todas las tecnologías y además se alinea con los usuarios, el potencial de ahorro o el potencial de generar valor hacia la sociedad puede llegar a multiplicarse no solo por 100, sino hasta por 1000, ¿no? Bien,
Para ello es muy importante que dentro del sector nos sigamos organizando con procesos y procedimientos, y esto es algo bastante importante, ¿no? Porque en muchos aspectos todavía tenemos una parte muy inmadura, esquemas muy demasiado simples y tenemos que evolucionarlos para dar solución. Y esta evolución debería ser colaborativa entre diferentes entidades y usuarios y debería ser compartida para que no estemos repitiendo constantemente el mismo proceso hoy una y otra vez cuando realmente es una necesidad del mercado, no una necesidad personal o empresarial, ¿no? Y para ello hay que crear esquemas de valor, esquemas que simplifiquen los conceptos al máximo. Este es un ejemplo por ejemplo, un mapa de procesos de generación y creación y gestión de objetos BIM y que está creado junto con AVI, que es un clúster de equipamiento, teniendo en cuenta la opinión de más de 30 fabricantes que han aportado ideas sobre todos estos sistemas, ¿no? Y esto hay que evolucionarlo, como digo, entre todos para que de verdad termine aportando valor, ¿no? Igual que el mapa de software que nos tiene que seguir aportando, es decir, tenemos que seguir conociendo las diferentes herramientas de software que están dentro de nuestro contexto. ¿Por qué? Porque si las entendemos podemos crear los caminos críticos, esa interoperabilidad óptima entre las diferentes herramientas, y cuanto más enriquecido esté este mapa, es muchísimo más sencillo ir de un punto a otro, encontrar los caminos, ¿no? Bien, y para ello aparecen los itinerarios de formación. Nosotros sí que nos hemos dado cuenta que ha evolucionado brutalmente la forma de formarse dentro del ecosistema en España, ¿no? Desde el modo autodidacta, desde las academias convencionales, los centros de formación, las escuelas, las universidades, la propia formación que puede dar consultora o diferentes tipos de máster en cada uno de los regímenes que se pueden dar, formación online, presencial, offline, semipresencial y muchas más formas que están viendo. Sí que ha evolucionado, como os digo, pasando de dar formaciones muy puntuales, muy sesgadas, a formaciones muchísimo más integradas y pensando sobre todo en esa evolución, ¿no? Pasar de la parte más baja de ese itinerario de niveles de madurez tecnológico a la parte más compleja, ¿no? Las iniciativas de PropTech, las relacionadas con Big Data, con gemelos digitales, que son muy escasas, pero empiezan a aparecer, ¿no? Os he traído un ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, dentro de Boutique, que es una de las entidades de formación más reconocidas en España y a nivel internacional, se están consiguiendo verdaderos logros, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Debatir sobre los usos prácticos de BIM o, por ejemplo, han conseguido traer la primera formación oficial de Autodesk Forge en Europa, y en habla hispana, pues a nivel de Latinoamérica todavía no se había desarrollado una formación de este nivel, ¿no? Entonces se ha conseguido, esta entidad, Boutique, ha conseguido llegar a este punto, ¿no? Con lo cual es un logro, un hito importante para seguir ayudando a traccionar el evento, ¿no? Y hablando de eventos, pues sí que es importante también conocer qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos meses en España, especialmente teniendo el tema del COVID, ¿no? Estos son los principales eventos que hay en España, en Europa, de los cuales, pues alguno, ¿no? Como Infra Open BIM de Building Smart se ha realizado en online o se va a realizar en online, igual que los eventos de Building Smart Internacional, ¿no? Igual que el European BIM Summit se trasladó y alguna parte de ello se ha hecho en online, el Congreso CICA aquí en el País Vasco de construcción avanzada, el Autodesk University, BIM World y todo esto. ¿Por qué lo digo? Bueno, el EUBIM se canceló este año y se ha pasado al año que viene, que es el encuentro de usuarios BIM más importante en habla española del mundo y que se realiza en Valencia desde hace ya 10 años. Lo comento porque uno de ellos sí que ha decidido dar el salto y realizarlo. Es el Congreso Revil de Construcción Avanzada. Finalizó la semana pasada. Han tenido casi 5.000 asistentes y yo desde aquí quiero darle la enhorabuena a todo el equipo organizador y en especial a Ignacio y Pérez Arnal, que es uno de los responsables, porque con todo en contra, absolutamente todo en contra, toda la situación de confinamiento de ciudades, etcétera, 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 ellos se han empeñado en sacarlo adelante. Y ha sido muy importante porque es un respiro para el sector, ¿no? El saber que se siguen haciendo todas estas cosas en modo online, perdón, en modo presencial y que se ha podido hacer, ¿no? Por lo tanto, es bastante importante conocer este dato.
Finalizo con esta parte para empezar con lo que a la gente le gusta más, ¿no? Que es más o menos lo tenía calculado hacia la mitad de la presentación, y es la normalización, ¿no? Hemos hablado de la importancia de que todos los estándares que se van desarrollando en el mundo, tenerlos localizados, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en España en un trabajo a través del software desarrollador GES Project, a través de las empresas que represento, BIM Channel, Share Coordinates, Berlán BIM? Hemos trabajado en un ecosistema de normativas y de bibliotecas que va a estar en formato Power BI accesible, y estamos trabajando con Building Smart para que esté disponible desde la página web de la Building Smart. De hecho, esta misma mañana ya me decían que teníamos las primeras pruebas para conocerlas, ¿no? Estamos hablando de casi 1000 registros relacionados con normativa y enlaces de interés del mundo BIM. Bueno, mundo BIM, Lean Construction, IPD, o sea, no solo BIM, sino que todo lo que podemos necesitar, transformación digital dentro del sector de la construcción, ¿no? Importante ver que este está organizado, por ejemplo, por países, por zonificación. Está organizado, lógicamente, por autores, por especialidades, ¿no? Que está organizado también por grandes registros de tipo, pues a ver si son páginas de descargas, divulgativos, de eventos, de software, libros, podcasts, newsletters, foros, etcétera, etcétera. A día de hoy es la base de datos mejor indexada que existe en el sector, y bueno, esta es una muestra de ello, todo con imágenes y con enlaces dirigidos a la página. Estamos hablando de un ahorrador de horas realmente extraordinario, ¿vale? Y esto saldrá próximamente, como os digo, de la mano de GES Project y la Building Smart. Entrando ya en ejemplos concretos de tendencias disruptivas, para mí es muy importante, o creo que es bastante importante, destacar la labor de FGV, ¿no? Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, porque es uno de los agentes que más ha traccionado el sector en toda esta región, pero también en esta especialidad de infraestructuras. Han sido ejemplo de licitaciones, es decir, muchísimas de las administraciones públicas que ahora mismo están sacando licitaciones públicas han copiado literalmente los requisitos que se establecían aquí, pero lo han copiado, lógicamente, porque es información pública, y segundo, porque está totalmente reconocido que son de las mejores requisitos que hay. Esto os lo comento porque los podéis estudiar, los podéis abrir, los podéis ver, y todo lo que es el valor que vais a encontrar ahí ya lo podéis trasladar al sector sabiendo que son requisitos totalmente reconocidos. Además, han hecho otra cosa, que es divulgar el trabajo que están realizando. Esto lo hablo yo mucho dentro del concepto de BIM social. No es solo ayudar a los ciudadanos a que con la tecnología estemos generando valor hacia la gente, ¿no? Sino que también la administración pública tiene la responsabilidad de que el trabajo que hace lo debe de divulgar, ¿vale? Esa responsabilidad de la administración pública global que hemos hablado antes, ¿no? En este caso estoy mostrando algunas de las diapositivas que presentaron en el Congreso UBIM, pero tenéis una presentación en YouTube de la hora y pico de esta licitación pública de ferrocarriles, en concreto era la línea 10 de metro de la ciudad de Valencia. Tenemos ya ejemplos, voy a empezar ya con una batería de ejemplos, voy a ir uno detrás de otro, hablando de cómo se puede empezar a acelerar el análisis de un estudio, de una inversión. Desde las fases iniciales podemos crear ya, tenemos herramientas a través de Dynamo, a través de Grasshopper, con cualquiera o con muchos de los programas modeladores, podemos crear estudios rápidos e integrar bases de datos. Bases de datos geométricas con bases de datos de precios, estimaciones, ratios, que nos ayudan a crear una inversión rápidamente y saber en qué entorno estamos. Esto puede evolucionar hasta este nivel. Posiblemente esto es de las soluciones más disruptivas que existen en el mercado a día de hoy. Estamos hablando de una empresa que se llama Architectures. Bueno, la pronunciación es un poco extraña porque el nombre es complejo, y lo que estáis viendo es un diseño generativo de viviendas. Estamos hablando de diseño en tiempo real de soluciones de viviendas. Esta misma empresa hace pocos días sacó otro vídeo en el que ya tenían soluciones para los aparcamientos, para los trasteros. Aquí lo estáis viendo con una geometría rectangular, pero hace poco lo vimos con geometrías mucho más complejas, ¿no? Ya tienen inversores de grandes promotores privados que están poniendo dinero en esta plataforma porque estamos hablando de ahorrar meses
en procesos que cuestan muchísimo dinero. Imaginaros también la parte de dinero de financiación que se puede ahorrar, ¿no? Todo ese coste financiero asociado a todas esas fases en las que todo el activo está totalmente apalancado y todavía no se ha podido empezar a vender, ¿no? Bueno, pues estas herramientas son realmente impresionantes a la hora de automatizar estos procesos. No estamos hablando de algo inventado, es algo tangible que existe a día de hoy y que se está realizando, ¿no? Y que como resultado, después de ese diseño interactivo, tienes el proyecto completamente desarrollado con el modelo BIM, con las mediciones, etcétera, etcétera. Bien, otro de las tendencias que son importantes en España ahora mismo es herramientas que se han puesto a disposición de las administraciones públicas. En este caso os hablo de un ejemplo que se llama CIPE Urban, en el cual tú puedes parametrizar la información de un plan general urbano y todo eso, si lo contrasto con un modelo BIM, podría sacar la información urbanística. Esto ya se está llevando, ya hay varios pueblos, perdón, ya hay varios municipios y capitales importantes en España que lo han probado, pero ahora se quiere el Ayuntamiento de Madrid, que es el más grande que hay en España. Pensad que en Madrid hay más de 3 millones de habitantes. Tienen ya un modelo de prueba que es un plan urbanístico, ¿no? Ahora los estadios de fútbol, algunos de ellos se han sacado o se quieren sacar a las extrarradios, y donde estaba ese estadio de fútbol, pues se ha hecho una gran operación urbanística de viviendas. Pues se quiere probar ahí este modelo de, digamos, para acelerar los procesos de licenciamiento. Recordad, lo que estamos haciendo, un BIM social en este caso, que es aprovechar tecnología para ahorrar tiempo a los promotores y que la vivienda pueda estar antes de cara al ciudadano. ¿Vale? Bien, otro ejemplo de nuevas herramientas que están saliendo al mercado es, por ejemplo, CIPE Arquitectura, ¿no? Un programa que tradicionalmente era de estructuras e instalaciones, también ha abierto este escenario para que se puedan realizar otro tipo de acciones en este sentido. Está, digamos que, aprovechando la posibilidad de trabajo en equipo a mayores, ¿no? Todas estas os invito a que los conozcáis con un poquito más de detalle, ¿no? Modelización de ciudades en tiempo real, ¿no? Esto se dice rápido, ¿no? Pero es que es igualmente de rápido. Estamos hablando de la capacidad de modelizar una ciudad entera en cuestión de pocas horas o pocos minutos, ¿no? En este caso os estoy enseñando un vídeo en el que se modelizó la ciudad de Ibiza, ¿no? Con todo una ciudad compleja, con mucha geometría, perdón, con mucho relieve, una topografía, y en el que estamos viendo pues el casco histórico de la ciudad, con el puerto, etcétera, etcétera, y lo que es la modelización se realizó. Esto ya hay herramientas que están permitiendo esta agilidad en la realización de estudios previos o concursos en este caso, ¿no? A nivel de proyectos sí que me gustaría destacar cómo los procesos de escaneado ya se han integrado de una manera muy activa en cualquier obra que se está realizando con BIM, ¿no? De hecho, en las administraciones públicas, en el momento en el que existe ya un activo existente, se pone ya inmediatamente la obligatoriedad de hacer un levantamiento del estado actual con modelizado de nubes de puntos e inmediatamente modelizar en base a esto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lógicamente las empresas especializadas en todo esto están evolucionando en sus procedimientos y por lo tanto la calidad del modelo con el que se parte para realizar el diseño o los análisis correspondientes cada vez son más enriquecidos. Yo esto lo estoy viviendo en primera persona en el País Vasco. Esto es unos laboratorios de agua de una depuradora, ¿no? Del consorcio de aguas de Agasa y de Aguas de la Ñarbe, o también lo estoy viviendo en la ría de Bilbao, ¿no? En Baracaldo, una ciudad en la que se están reestructurando unos muelles, y todo se ha realizado con estos procedimientos, analizando patologías, analizando los diferentes estudios de diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? El siguiente punto crítico que estamos viendo es cómo se está enriqueciendo la forma en cómo se presentan los proyectos, ¿no? Primero resuelvo en BIM y ahora resuelvo una manera más eficiente de presentar la información relacionando las diferentes bases de datos, que es lo que yo creo que es importante, ¿no? Y para ello los planos empiezan a ser otra cosa diferente, ¿no? Y se empiezan a generar verdaderos planos que aportan muchísimo valor a la construcción, y los replanteos, las formas de acceder a las soluciones son muchísimo más enriquecidas
y sobre todo, pues eso, las personas que trabajan en el entorno de la obra entienden mejor toda la información cuando está mucho más alineada hacia ellos, ¿no? Y como os decía, los planos empiezan, estos son unos planos de viviendas de un proyecto nuestro, de Bergland, y vemos cómo cambian respecto a esos típicos planos tradicionales, ¿no? En obras sí que es cierto que, hablando ya de fases, por ejemplo, de presupuestos y mediciones, también ha avanzado notablemente, ¿no? Esa posibilidad de, a partir del modelo, crear unas mediciones automatizadas, primero generas unos criterios que te facilitan esas mediciones, ¿no? Y luego con herramientas como Costit, como Arquímedes, ¿no? Ese proceso es iterativo, es decir, nuevos proyectos para el mismo despacho de arquitectura o nuevos proyectos para una ingeniería, una vez establecidos los criterios, puedes llegar a tiempos de ahorros de hasta el 90%. Hemos detectado proyectos en el que es espectacular cómo se puede ahorrar tiempo en el momento en que se repiten determinados tipos de tipologías, determinados tipos de soluciones, y evidentemente es el mismo equipo con el mismo promotor haciendo un proyecto muy, muy, muy similar, ¿no? Entonces es espectacular esos ahorros que se están generando. Pero no solo son ahorros en tiempo, estamos hablando de que gracias a todo este despliegue de información estamos consiguiendo unos mejores planos de replanteo en la obra, ¿vale? Y especialmente planos de taller y sobre todo de temas de seguridad y salud, ¿vale? Estoy pasando esto un poquito más rápido porque me interesa llegar al punto en el que, gracias a soluciones como, por ejemplo, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, realidad extendida, todo eso ya se resume en mundos inmersivos, ¿no? Están apareciendo soluciones en las que los equipos de obra, a través de estos dispositivos, empiezan a analizar los peligros que tenemos en la obra de una manera muchísimo más activa. Esto genera un efecto en las personas que están trabajando de empatía con el lugar. Es decir, son capaces de reconocer el peligro antes de llegar a la obra, y en la obra, por localización, ¿no? Por encontrar estas similitudes con lo que ha visto previamente, están mucho más atentos que si no hubieran realizado este tipo de análisis, ¿no? Por lo tanto, estas tecnologías, en este caso estamos hablando de una empresa que se llama Visual Technology, VT Lab, estamos viendo cómo llegan de una manera realista al entorno de la obra. Pero no hace falta llegar a esa realidad virtual, es decir, están apareciendo soluciones de integración de medidas de seguridad y salud en las obras con los modelos BIM, ¿no? Y en este caso también la empresa CIPE ha creado un Open BIM Health and Safety, en el que se integra un modelo virtual con las medidas de seguridad de la obra, por lo tanto, mejorando en este aspecto. Si vamos a planificación, las mejores formas de ver la planificación es ver una obra muy compleja, como por ejemplo la ampliación del Santiago Bernabéu, en cómo planificaron, basado en un modelo BIM, estas realidades. Ahora mismo este es un proyecto que está ya pasado más de año y medio, 2 años desde su inicio, y hay el director del proyecto, en este caso Óscar Liébana, es un grandísimo divulgador, con lo cual si seguís a esta persona en redes sociales, veréis que en alguna ocasión va a hacer referencias a este proyecto y cómo se está desarrollando, ¿no? Porque esto aquí, en este vídeo que estáis viendo, que podéis encontrar con relativa facilidad en las redes sociales, estamos viendo cómo el edificio existente se mantiene, se demuele parcialmente y evidentemente, con periodos en los que va a haber partidos de liga, ¿no? de fútbol, pues todo eso se tiene que planificar con milímetro para que esto se pueda realizar. Evidentemente, esta planificación se hizo antes del COVID y ahora, afortunadamente para la obra, no tienen esa presión del público en medio, ¿no? Pero es impresionante cómo se tenían totalmente de forma milimétrica viendo cómo se va a organizar la construcción de las cubiertas, el montaje. Yo digo que estos ya no es solo una planificación, son verdaderas clases magistrales que deberían de ponerse las universidades de cómo son este tipo de obras, ¿no? Yendo a la que para mí sí que es la verdadera masterclass de procesos constructivos basados en modelos BIM, es el proceso constructivo de una de las obras más importantes de Madrid, ¿no? Que es el complejo Canalejas, ¿no? Voy a pasar aquí que veáis varias imágenes y cómo se hace el análisis estructural, el análisis del entorno, la interrelación con edificios históricos, cómo es un sistema constructivo realmente complejo
complejo que va de abajo arriba y todo eso en el vídeo se va explicando. Si vemos el audio... La demolición de la estructura finaliza con la retirada de las cimentaciones interiores y la excavación hasta el nivel inferior de las mismas. Es decir, no es solo un vídeo bonito en el que se van viendo los procesos constructivos, sino que hay un discurso detrás muy bien desarrollado, pues seguramente con el análisis de todos los jefes de obra y con toda la estrategia que se ha ido realizando de la misma. Igualmente, este vídeo lo vais a poder encontrar de una manera tremendamente sencilla, edificio Canalejas, planificación. Bien, pasamos a otro reto y otro avance importantísimo que se ha realizado, que para mí es también crítico, que es, tenemos que seleccionar un entorno común de datos para los diferentes agentes. La norma ISO habla que ese entorno común de datos puede a su vez estar formado por pequeños entornos de datos, lo que se llaman entornos de datos distribuidos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que necesitamos relacionarlos, necesitamos que se vinculen. Y para ello empiezan a haber soluciones. En este caso os presento una solución que se llama BIM 360 Tools. Lo que hace es integrar una solución muy potente como BIM 360 de Autodesk con otros entornos de datos, con Dropbox, con SharePoint, con Box, etcétera, 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 ¿no? Algo que era muy complejo ahora ya está solucionado y esto me gusta hablarlo porque es tecnología española. Ahí está Óscar Liébana, una de las personas que ha desarrollado, igual que su hermano Liébana, y también Iván Guerra han participado en el análisis de evolucionar todo esto, ¿no? Otro ejemplo de obra, de optimización, actualización de datos en tiempo real en la obra, ¿no? Estamos hablando de, tenemos un modelo virtual, ese modelo virtual se construye, tenemos un modelo real y ahora tenemos que comparar modelo real versus virtual y ver qué ha modificado, ¿no? Estamos viendo ejemplo de un programa bastante interesante que se llama Verity, que trabaja sobre el entorno de Autodesk en Navisworks y que lo que hacía era esto, ¿no? Mediante escaneados, el poder actualizar el modelo. Pues todo eso se ha evolucionado, ¿vale? Y hay empresas como Check2Build que lo que han hecho es a los escaneados le han sumado la tecnología de los drones, le han sumado a la tecnología de la inteligencia artificial y son capaces de generar modelos inteligentes en proyecto real, ¿vale? Aquí estamos viendo un prototipo muy pequeñito porque esta es una empresa que es tan joven que muchos de las obras que están realizando están protegidos por confidencialidad, ¿no? Recientemente acaban de ganar incluso un premio de innovación en el Congreso Rebel, ¿no? Y lo que se está hablando es que después de un escaneo, en menos de una hora, tienen el análisis totalmente realizado de la obra versus el modelo real y todas las desviaciones que se hayan producido. Estamos hablando de una hora, es algo espectacular. O sea, ese rendimiento de tiempos es increíble, ¿no? ¿Vale? Bien. Otro ejemplo de empresa muy innovadora, disruptiva totalmente, es el Grupo Lobe en España. ¿Vale? Estamos hablando de una de las primeras soluciones tecnológicas totalmente integrada en tiempo real con todos los agentes de la obra, resolviendo todas las fases críticas de planificación previa, planificación del jefe de obra, fabricación, etcétera, etcétera, y todo integrado en una única plataforma. En esta empresa que es promotora y constructora, todos los agentes acceden en tiempo real al 100% de la información disponible, ¿no? Y todo ello está, bueno, supone unos ahorros de costes y unos ahorros de problemas en obra que son absolutamente espectaculares. Se llama el Grupo Lobe, posiblemente una de las empresas más disruptivas que existan en España y que también son un referente claro que deberíais de seguir. ¿Vale? Si damos el análisis a temas de, y voy terminando, o sea, tengo tiempo controlado para los organizadores, si hablamos de temas de fabricación, estamos hablando que podemos desarrollar objetos BIM muy complejos, tan complejos que tengan inteligencia, que calculen estructuras, que calculen instalaciones, o por lo menos que calculen cómo relacionarse con el entorno, creando huecos en las losas, ¿no? En este caso estáis viendo un modelo en este sentido que es de la casa Orona. O, por ejemplo, bibliotecas inteligentes, bibliotecas muy avanzadas con un análisis global. En este caso estamos hablando de bibliotecas de objetos BIM pensadas en soluciones globales del edificio, ¿vale? Podemos tener soluciones en este sentido de BIMobject, de BIM&Co, de Bimética, ¿no? La primera plataforma a nivel de en habla española. Pero esta es una empresa que está pensada en la solución al
a la resolución global del edificio. Y para ello han creado una biblioteca muy innovadora, que además la forma de presentarla, pues ellos tienen talleres de venta, pues ellos han hecho talleres de venta donde aparecen todas esas maquinarias y todos esos elementos que ellos están vendiendo. Y no solo eso, sino que además os facilitan el hecho que os podéis descargar una plantilla de instalaciones muy completa desde este portal, Saltoki, BIM Saltoki. Bien. También este análisis se puede realizar de una manera diferente, ¿no? Yo puedo hacer fachadas e interrelacionar las fachadas desde un software de modelado con un software IFC que me analiza o me despieza todo el proyecto de forma pormenorizada. En este caso estamos hablando de una solución, Ulma, que además lo ha presentado públicamente en esta misma semana, que es realmente impresionante cómo su catálogo se puede aprovechar dentro del ciclo de vida del proyecto y eso llevarlo mediante IFC y una tecnología de Tecnalia para el análisis del despiece pormenorizado y cómo puede volver al proyecto en este sentido, ¿no? Terminando con la parte de mantenimiento, bueno, hay soluciones muy innovadoras que esto sí que os invito a que lo veáis con mucho detalle. En BIM Channel, BIM Social, tenéis el artículo sobre Alokabide y la gestión de vivienda pública. Es un documento de más de 12 hojas en el que podéis ver cómo el enfoque de la digitalización de activos es realmente una estrategia importante y se habla también de este plan. Finalizando, pues hay otras formas también de innovar, ¿no? Que es, por ejemplo, a través de los modelos digitales, hacer impresiones 3D, ¿no? Con escala real e integrarlo con información, como por ejemplo esta planta de gas en la que la información es totalmente dinámica, ¿no? En este sentido, es Idea Ingeniería que han estado detrás de este panel de información interactiva, ¿no? Y cómo, pues eso, al final lo que importa es que los datos se muestren a través, en este caso, de procesos de generación de gas o de distribución, y cómo siempre detrás ha habido un modelo de información BIM que ha facilitado todo este proceso. Os dejo con las dos últimas diapositivas y ya termino la charla, que es BIM 6D, Power BIM. Posiblemente también sea otra de las empresas más disruptivas que exista ahora mismo en el panorama en España, pero yo diría que esta empresa está rompiendo todos los esquemas a nivel de estructuración de los datos de una manera visual, ¿no? En este sentido también tenéis estos vídeos de forma pública y cómo el análisis de la información, esa conexión del modelo virtual con ese gemelo digital que además me alimenta de información en tiempo real a través de los sensores, ¿no? Y que cómo todo eso se puede visualizar de manera sencilla con estas herramientas, ¿no? Power BIM, perdón, de esta empresa BIM 6D, ¿no? Y uno de los gemelos digitales del mundo más potentes, ¿no? Que es el Cubic. Este proceso se ha digitalizado, tiene más de 3.000 sensores y podéis ver en un vídeo de YouTube, si ponéis Cubic con Calas 2, cómo el edificio tiene uno de los sistemas más complejos de virtualización y de localización de la información. Estamos hablando de sistemas SCADAs que conectan 3.000 sensores con un modelo digital y con un modelo real, y además tienes información en tiempo real del comportamiento y es el primer edificio predictivo, ¿no? Que va apoyando a los técnicos para que antes de que pase algo, los sistemas van avisando de que hay una probabilidad de que vaya a pasar ese algo, ¿vale? Bueno, y con esto sí que termino la charla. Las preguntas pues las veremos en la parte del networking. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que paséis un buen congreso.